padres y del misterioso rabino. Mi mamá tenía 8 años y todos los días caminaba a la escuela con una amiga en la época en la que se podía caminar seguros. Estaba en Nueva York, así que un día, en lugar de esperar a que llegara su amiga, sintió el impulso de salir antes. Caminó sola y llevaba el dinero para su almuerzo, y mientras caminaba hacia la escuela, de pronto se le apareció un rabino o fue con ella y dijo: Méidala, Méidala, necesito que me ayudes. Lo miró y dijo: ¿qué necesitas? Dijo: dinero para el metro para cruzar la ciudad. Me equivoqué de lugar. Se metió la mano en el bolsillo y sacó 15 centavos y se los dio. Dijo: si necesitas más, puedo conseguirlo, puedo ir a mi casa. Dijo: no, es la cantidad perfecta que necesito. Y dijo: quiero orar por ti, bendecirte. Puso su mano sobre la cabeza de mi mamá, y mientras oraba por ella, lo que pasó fue que la presencia de Dios cayó sobre ella y sintió su presencia. Pero Sid, lo que no te dije fue esto: cuando apareció el rabino, todo el tráfico y lo que había en la calle se detuvo al instante y quedó atrapada en el momento, en el tiempo. Y cuando él soltó su mano, de repente todo empezó a moverse de nuevo. Y cuando ella volteó, el rabino ya no estaba. Y lo escondió en su corazón. No se lo dijo a nadie durante años. Fue ahí cuando recibió por primera vez el don profético de los sueños y las visiones. Siendo alguien no salvada, que aún no conocía al Mesías, desde entonces Dios comenzó a visitarla. Y luego, cuando tuvo una clara presentación del Evangelio, se convirtió en creyente. Y ese don profético te lo transfirió. A los 20 años, tu estilo de vida era el tráfico de drogas. Antes de tu gran arresto, tuviste una clara advertencia de Dios. Estaba en mi cama, fue una noche antes de que robáramos nuestro segundo jet del mes. Entonces... Tu segundo jet, y lo mencionas tan tranquilo como si nada. Es interesante. Te cocinas como una langosta en agua fría, así lo hace el enemigo, y poco a poco sube el fuego, Sid. Después estás cocinado. Así nos mete en el pecado. Era nuestro segundo jet del mes, era un jet Cessna Citation 2. Llegarían azul y blanco, y en el sueño vi un arresto. El avión no era azul y blanco, era marrón y blanco, con una bolladura en el ala izquierda. No fue a las 8 de la mañana, fue a las 9:05 de la mañana. Nos arrestaron ahí mismo, había un Mercedes-Benz, no tendríamos el Mercedes ahí. El sueño no tenía sentido porque nada se alineaba. Y desperté. Y me palpitaba el corazón y sonó el teléfono. Y fui grosero con mi madre en el teléfono. Y ese día dijo: Dios, te lo entrego, preserva su vida. No permitas que perezca. Lo que sea que tengas que hacer para salvarlo, te entrego a mi hijo. 24 horas después, ese Mercedes-Benz aparece. El avión llega tarde, no a las 8 de la mañana, sino a las 9:05. Una operación de la aduana de los Estados Unidos, los federales, y alquilaron un avión con un ala abollada marrón y blanco y no azul y blanco, 9:05 de la mañana. Y fuimos conduciendo el Mercedes-Benz hacia la pista en Boca Ratón, Florida. Y salieron federales de aviones, trenes, autos, pusieron UCIs en mi oído, arruinaron mi dulce mañana. No huimos. No cobré $200, pasé 19 años, 6 meses, 1 semana y 1 día en prisión federal. Desperté en la penitenciaría de Leavenworth, donde si no estás bien con Dios, en Leavenworth siempre estás a un latido del infierno. Pero mi madre oraba. Meses después de llegar a prisión, no eras un creyente. Dios te utiliza en sanidad, explícalo. Dios me preparaba. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida, es muy difícil estropearlo. Lo que pasó fue que estaba divinamente situado en una celda del edificio 63 de la penitenciaría, donde el hombre pájaro de Alcatraz tenía sus aves. No fue en California, fue en la prisión de Leavenworth, en Kansas. En esa época había cucarachas, era de cemento y metal, era una cosa miserable. Pasé de una casa de lujos a la casa de la prisión en la penitenciaría, en el llamado Zapato, la unidad de vivienda solitaria, y allí estaba, había un hombre en mi celda, se llamaba Shane. Shane
Tenía 5 fracturas por contusión y 3 discos dañados. Mi coacusado, Vic, era quiropráctico, estaba autorizado y veía 100 pacientes a la semana. No podía ayudar a Shane por su espalda rota. Todos los días, Shane escuchaba a un predicador y decía la oración de fe y no pasaba nada. Al fin, un día, Vic le dijo a Shane: tu espalda es la de un hombre decrépito de 85 años con mala salud. Shane, siempre tendrás problemas de espalda, no importa el tratamiento médico. Y Shane volteó a ver a Vic. Le dijo: no lo aceptaré. Creo que Dios me curará y espero un milagro. 30 minutos después, la emisión de radio empezó. Y miré al pobre y miserable Shane con los audífonos puestos. Y dije: Dios, si eres real, no lo pido por mí, te lo pido por Shane, que dice ser tu siervo. Te pido que lo sanes en ese momento. Y Sid, frente a mí, como un gel transparente, bajó sobre la cabeza de Shane y comenzó a bajar despacio sobre sus hombros. Y escuché sonidos: pop, pop, crack. Y Shane se quitó los audífonos y dijo: Vic, Dave, sané, aleluya, Kundarabashá. Empezó a hablar en lenguas y yo estaba más desconcertado que todos, porque el Dios en el que no creía hizo que dijera una oración y la respondiera frente a un quiropráctico que luego examinó a Shane y todos sus huesos estaban en la posición correcta. Sanó al 100%. ¿Sabes qué me dice eso? El amor de Dios. Y él amaba a David. Él amaba al quiropráctico. Todos necesitaban verlo. Y luego dime sobre cuando estabas en prisión, Jesús apareció. Fue un encuentro increíble, pero antes de eso, una noche antes de mi sentencia, el 6 de junio de 1990, iría a la sentencia al día siguiente. Ahí ya conocía al Mesías, entonces pensé que debía orar. No había unción para orar, era como una rutina religiosa, y me arrodillé con una pierna para orar, así de orgulloso estaba. Dios hizo que me arrodillara bien y dije: Dios, mañana voy a la sentencia. Y mi coacusado y la otra persona en la celda se unieron en oración por compasión por mi situación. Y mientras me agachaba y oraba, solo eran palabras, no había un poder en lo que decía. Y cuando me dispuse a ponerme de pie, de repente Dios honró mi oración y la presencia de Dios bajó, se impregnó en la habitación y la atmósfera cambió. Y de repente, Jesús apareció con una túnica blanca y se paró frente a la ducha de la celda de 3x5, se paró con la túnica blanca y comenzó a levantar sus brazos, no dijo nada. Y después cambió a un color rojo escarlata, luego azul celeste y regresó a blanco. Y mientras pasaba esto, fui lleno del Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas, en tonos tan claros y audibles, y hablaba en español. Las palabras que venían a mi mente, más tarde supe que estaban en la mente de Vic. Salieron de mi boca, las sellaba en la lengua desconocida, y luego Vic obtuvo la interpretación de lo que decía y lo repitió en español, y todas las oraciones menos 2, en el lapso de 2 horas, se respondieron en 48 horas. Y Dios se movió. Luego, Él desapareció. Y de pronto, esto es lo que pasó. Vi una nube en el suelo de la celda. Y era del tamaño de la mano de un hombre. Y el Espíritu Santo me dijo: prueba los espíritus. La miré y dije: ¿tú conoces a Jesús? Y cuando lo dije, chispas de oro y platino llenaron el suelo de la celda de la prisión. Era el único que estaba en el suelo en este momento. Los otros 2 se sentaron en sus camas. Y me metí en la nube de la presencia. Era de 45 centímetros de alto. Y al estar allí, cada vez que decía Jesús, chispeaba oro y platino. Jesús, oro y platino. Y mientras lo decía, sentía como si hubiera electricidad estática en mis piernas. Era como un niño jugando.
con el padre jugando con un niño. Pasé de ladrón y traficante de cocaína a jugar en la presencia de un Dios vivo, porque fui perdonado y me convertí en un niño. Y después pasó esto. Oí las palabras, bebe de la nube. Tenía sinusitis. Así que extendí mis manos hacia la nube, y cuando recogía la nube tangible de su presencia y bebía de ella, regresaba a su lugar. Y sucedió 2 veces. Me vino el pensamiento, debes ir a ella, no ella a ti. Entonces me humillé aún más. Dios me quebrantó más, y me arrodillé en la nube y bebí de la nube 3 veces, y la presencia de Dios bajó a mis pulmones y subió a mis senos nasales, y en ese mismo instante sané de los problemas de sinusitis. Debido a la gracia de Dios en tu vida, descubriste muy pronto que tú tienes un don de sanidad. No tenemos tiempo para hablar de todos los milagros que pasaron en prisión, pero había un lugar llamado Pabellón de la Muerte. Cuéntame lo que pasó ahí. En Springfield, Missouri, en 1996 había una unidad de hospital, un centro médico para prisioneros federales. Había 850 presos, 450 trabajaban, 400 enfermos y algunos en el Pabellón de la Muerte. Edificio 3, segundo piso. No se podía subir porque los presos que subían robaban a los presos sus sellos y relojes. Un día subí por la unción del Espíritu Santo y había una persona conmigo, un criminal que nació del Espíritu. Subimos y cuando salimos del ascensor el guardia nos recibió. ¿Qué están haciendo aquí? Le dije, vinimos a orar por los enfermos. Dijo, no orarán, irán a la unidad de alojamiento solitario. Los meteré en el agujero. Dije, me parece bien, a los dos nos parece bien, pero oraremos primero por los enfermos. ¿Le parece bien? Dijo, eres un caballo de raza diferente. Dijo, vengan aquí, le dijo a las enfermeras, ¿qué debo hacer con ellos? Dijo, si quieren orar por ellos, que oren, después pónganlos en el agujero. Dije, gracias, se lo agradezco, encantados de hacerlo. Pero déjenos orar. Dijo, está bien. Dijo, puedes orar por los enfermos, pero empieza en esta habitación. Sid nos llevó a una habitación donde había 3 hombres que estaban en coma. Estaban en coma. Uno tenía los brazos atados y había una red alrededor de toda la cama. Fue golpeado con una barra de metal en el área de espera de otro centro porque no pagó una deuda de drogas y lo golpearon en la cabeza, tenía daños cerebrales. Y cuando esperábamos pensé, es algo difícil. Dios, tú nos enviaste. Hay una diferencia entre ser enviado y los que solo fueron. Fuimos enviados, sabía que Él estaba ahí. Y levanté mis manos y comencé a orar. No había presencia. Y pasaron 2 minutos y me sentí como un gran fracasado. Y cuando iba a levantarme, la presencia de Dios entró como lo hizo en aquella celda años atrás cuando lo conocí. Y la habitación se impregnó de la atmósfera de Dios y el hombre en coma se levantó y fue cuando vi que tenía las manos atadas y tenía un tormento en sus ojos. Reprendí al demonio de sus ojos. De pronto vino la paz, volvió hacia atrás en la cama y estaba en coma otra vez. Oramos por los otros 2, pedimos a Dios sanidad, fuimos al pasillo y hubo un avivamiento de sanidad en el Pabellón de la Muerte.
Cuando fuimos al pasillo había un hombre con balas en la espalda. Oramos y ya podía sentir las piernas. Oramos por los mafiosos que salieron del pabellón de la muerte. Uno vivió 13 años más. Varias víctimas de SIDA que estaban en el pabellón de la muerte salieron. Los vimos en el patio y Dios restauró su salud. Cuando nos íbamos, el guardia dijo: no los meteré en el calabozo. Ustedes son hombres auténticos. Dijo: no creo que Dios exista, dijo, pero no puedo negar lo que acabo de ver. Y las enfermeras dijeron: cuando te baje del ascensor, ora por él, lo necesita. Oramos por el guardia, lo aceptó con humildad, no fuimos al agujero y ocurrió un movimiento de Dios. Y el riesgo es fe, fe es riesgo. Tienes que salir del barco a veces cuando Él dice ve y eres enviado. La presencia de Dios, el don de sanidad, opera en David. Pero la gloria de Dios también está en este estudio. Y veo a la gente que es sanada. Cuando volvamos, dejaré que David ore por ustedes a continuación. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. David salió de prisión luego de 20 años. Hoy está casado con, déjame decirlo bien, Miss América. Tiene una familia maravillosa, tiene un ministerio increíble y tengo 2 palabras que decir sobre eso. Solo Dios. Este hombre judío agradecido, quiero que ore por las personas en situaciones desesperadas. Libertad de ataduras. Hoy rompo toda cadena de adicción. Cancelo la consigna de tormento contra ti en la noche. Cancelo y dejo sin algún efecto toda estrategia del enemigo contra ti. Reescribo tu línea del tiempo con los ángeles de Dios ahora. Donde estabas descarrilado, hay un reencarrilamiento poniéndote en las vías con Dios en tu destino para cumplir tu misión y propósito. Declaro una aprehensión divina de vuelta a tu destino y hoy hago una declaración de libertad. También trataré con algo llamado esperanza que se demora. Es tormento del corazón, dice Proverbios 13:12, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Muchos tuvieron una esperanza que se demora. Hubo desilusión, cinismo, amargura, pero ahora, en el nombre del Mesías, Señor de señores y Rey de reyes, yo rompo esa esclavitud y sale de ti. Le ordeno que salga de raíz. Cada planta que no fue plantada por mi Padre Celestial es desarraigada. Ahora la arrancamos y libero la mente influyente del Señor para traer libertad y liberación en cada área de tu vida. También quiero invitarte, si nunca has recibido al Mesías en tu corazón, te invito a que hagas lo que alguien me invitó a hacer hace más de 30 años. ¿Le darías tu vida? ¿Cambiarías la tuya por la suya? ¿Volverás a ese lugar, al lugar más alto con Dios, arrepintiéndote? Si es así, ora esto conmigo. Dios, vengo a ti de la mejor manera que sé, y en mi mejor capacidad te doy mi vida. Mesías, creo que moriste por mí en el madero. Creo que fuiste colgado por mi causa. Y ahora cambio mi vida por la tuya. Lléname con tu Espíritu Santo y dame poder para vivir la vida. Dame hambre y sed de la palabra de Dios. Te doy las gracias por ello. Ahora. Y Sid,
Veo a Dios sanando a la gente con milagros dentales ahora. Pon tu mano en tu mandíbula donde tienes el dolor. Lo está arrancando, derribando, lo está destruyendo, está cancelando esa área. Te animo a pedirle a tu cuerpo que te perdone por abusar de él. Una clave en la sanidad es tu cuerpo. Di, cuerpo, no te he tratado con honor y respeto como debería. Rompo todo espíritu supresor, rompo todo espíritu de oposición y veo el poder milagroso del Mesías de Nazaret en tu cuerpo. Ordeno que la sanidad sea ahora. Dios sana problemas de sinusitis ahora. Lo que hizo por mí lo hace por ti. Ordeno que se abra y permanezca. Cancelo la renovación automática donde tienes una serie cíclica. Ya no. Rompemos el ciclo en este momento, donde nunca volveremos. Nahum 1:9. La aflicción no se levanta. Hará por segunda vez. Y lo último que veo que el Señor hace ahora es que te da una nueva armadura. Hay una actualización porque la necesitamos para la gloria que viene. Estás por entrar a Hechos capítulo 29, donde no hay Hechos capítulo 29 en el libro de Hechos, pero Él está a punto de escribirlo a través de tu vida. Ay, Sid, una última cosa que te compartiré. Al salir del pabellón de la muerte, luego de las sanidades, nos detuvimos en la habitación del hombre en coma. Entré, levanté mis manos y al instante la presencia de Dios vino. Volvió a levantarse y me miró, anhelando ver algo. Lo guié en la oración del pecador, aunque no podía hablar. Asintió y vio algo más que yo. Y tuvo paz en sus ojos y volvió a bajar a la cama. Descubrimos que 20 minutos